Hola amiguitos, ¿ganas de magia? ¿Ganas de humor? Pues estás en el sitio adecuado, porque aquí y ahora para ti comienza un nuevo episodio de El Show de Juanjo. Hola amiguitos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en el show de Juanjo. Yo soy Juanjo y hago este show para ti. Un poquito de magia, un poquito de buen humor y vamos a ver si conseguimos hoy hacer aparecer y desaparecer cosas. El show de hoy va a ser de aparecer y desaparecer cosas. Con la magia todo es posible. Por ejemplo, esto que hace tiempo ya nos desapareció. Los que ya no somos millennials, los que somos un poquito más bien jóvenes, pues conocíamos esto como la peseta. Ahora la tenemos de euro, pero yo encontré esta por casita y me gusta hacer un poquito de magia con ella. Esto son 25 pesetas, algo así como unos 15 céntimos me parece más o menos. Pues al igual que hace tiempo, la peseta desapareció y dio paso al euro. Esta moneda puede desaparecer fácilmente en esta mano. Así de sencillo. Lo único que tenemos que hacer es meter la moneda en la mano, apretarla bien apretadita y podemos dar un pase mágico, un soplido mágico y la moneda sencillamente desaparece. Pero la gracia de las cosas no está en que las cosas desaparezcan y no vuelvan a aparecer. Habrá que hacerlas aparecer, ¿verdad? Pues es muy fácil. Tan solo tenemos que volver a cerrar la mano, buscarla, porque realmente la moneda siempre ha estado aquí. La buscamos y solamente tenemos que sacarla, porque como os digo, siempre la moneda estuvo aquí. Pero a veces las cosas aparecen y desaparecen cuando menos te lo esperas. Mirad, vamos a jugar con esto que tengo aquí en la mano. ¿Se ve bien? Son dos dados, dos sencillos dados. Y aquí tenemos un vasito de tomar cafecitos. Un sencillo vaso de tomar cafecitos. Pero tiene una peculiaridad. Y es que a veces cuando metes cosas, sobre todo si es café, desaparece, pero otras cosas que no son cafés, como por ejemplo dados, también tienen la peculiaridad de desaparecer. Vamos a ver, ¿veis los daditos? Aquí, claramente, vamos a meterlos para que se vea bien en el vaso. Aquí está uno y ahí está otro. Ahora lo único que tenemos que hacer con el vaso es darle un pase mágico. Vamos a darle dos, por si acaso la cosa no sale. Y sencillamente lo único que tenemos que hacer es girar el vaso. Y el vaso ha hecho desaparecer los dados. No os lo decía, hay que confiar un poquito en la magia. Uy, que se me cae la nariz. Pero sencillamente los dados siempre han estado aquí, siempre han estado en el vaso. ¿Veréis? Ahí va uno y ahí va el otro. Cosas de la magia, amiguitos. Una cosa que suele desaparecer mucho son los pañuelos. ¿A vosotros nos pasa? Pues yo resulta, no sé si es por esta mano que es un poquito tonta, pero mira, yo estoy aquí, yo meto el pañuelo aquí, vamos a meterlo aquí, quiero que se vea claramente que el pañuelo está metido aquí, en la mano, aquí, ¿vale? Pues si yo abro el pañuelo, lo vamos metiendo, lo vamos pulsando así, poquito a poco, vamos a ver cómo el pañuelo llega un momento en que, si te das cuenta, pues resulta que desaparece. Pero el pañuelo, fíjate bien, el pañuelo siempre ha estado aquí, Solamente tenemos que volver a cerrar la mano, rebuscar un poquito y resulta el pañuelo, pues lo que yo os dije, el pañuelo resulta que siempre ha estado aquí.
cosas de la magia. Bueno, pues ahora nos hemos venido aquí al pico de la mesa porque vamos a hacer otro jueguecito de aparición y desaparición, mejor dicho, de desaparición. ¿Os acordáis de la monedita? Esta que utilizábamos hace un momentito ahí, la de 25 pesetas. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a jugar con ella y con un vaso de cristal, Vamos a poner la moneda de 25 pesetas aquí. Vamos a taparla, vamos a hacer una campana con el vaso y vamos a tratar de hacer desaparecer la moneda. Para eso vamos a traer un poquito de publicidad, de esa que tanto me encanta a mí. Vamos a tapar el vaso, así, con la moneda. Acordaros que sigue estando ahí. Aviso que este juego a la primera muchas veces no me sale a la segunda. Pero bueno, vamos a intentar de que nos salga a la primera. Pues vamos a darle un pase mágico. Lo normal ahora es que decía yo que a la primera vez no me salía. Entonces, vamos a volver a colocar ahí el vaso. Vamos a darle el pase mágico. Ahora sí, de verdad. Podéis darlo conmigo. Si sopláis desde ahí, igual hasta funciona también. Y ahora sí, lo hacemos con energía. Así, con energía. Y conseguimos que desaparezca moneda y vaso. Pero lo más difícil de todo esto es hacerse desaparecer a uno mismo. Yo, como mago amateur que soy, yo lo voy a intentar. Si lo consigo, bien. Pero, oye, que si desaparezco no me echéis. Que vuelvo, digo que vuelvo. Porque yo me gusta hacer desaparecer las cosas, pero que vuelvan. A ver si me voy a quedar por ahí en el más allá. No, en Ceuta no, digo por allí, por el más allá, ya sabéis. Lo voy a intentar, ¿vale? Tan solo necesito un poquito de concentración. Vamos allá. Para eso, vamos a ver si lo consigo, ¿vale? Ay, voy a colocar la corbata por si en el más allá piden ir de etiqueta. Vamos allá. Tan solo tengo que... Que todavía estoy aquí, que todavía, que vamos, que yo estoy probando, solamente no sé si lo conseguiré, ¿vale? Vamos allá, vamos a probar, a ver. Qué nervioso. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Qué pensabais? ¿Que había desaparecido? No, digáis, ¿dónde voy a estar mejor que aquí con todos mis amiguitos haciendo un poquito de magia? No, hombre, no, pero creo que conseguí desaparecer y volví a aparecer así, oye, y entero, que es lo más importante, enterito y luego con chistera y todo. Y os tengo que dar una gran noticia. Resulta que hoy, antes de ponerme a grabar este vídeo, me ha dado por mirar ahí un poquito con el ordenador. Y resulta que el show de Juanjo, nuestro show, ya tiene 2.000 visualizaciones. Porque alguno dirá, hermanos, en YouTube hay canales que tienen no te puedo contar 3.000 visualizaciones. Ya, y a mí qué me importa. Si a mí lo que me importa es que entre todos los amiguitos hemos hecho que aquí la gente se asome 2.000 veces han pinchado ahí para ver a los amiguitos hacer magia. Pues llena de orgullo y satisfacción, como decía el otro. Bueno, de ese no vamos a hablar, que me parece que vamos a dejarlo ahí, pero que muchas gracias a todos los amiguitos por haber pinchado. Y otra noticia que os voy a dar es que ahora, si queréis, mirad, por aquí creo que os voy a dejar un vídeo de otro capítulo del show de Juanjo. Por aquí, si no me equivoco, creo que van a aparecer todos los vídeos del show de Juanjo. Si pinchas en él podrás ver todos los vídeos del show de Juanjo. Y aquí, por aquí por el medio, saldrá una fotografía de un tío así que se parece mucho a mí, pero muchísimo más feo. Pues si pinchas en él, te puedes suscribir al show de Juanjo. Vamos, dale, pincha, suscríbete. Hasta luego, amiguitos.